El Señor nos convocó hoy para celebrar su nombre, ¿verdad? Para bendecirle, exaltar su santo nombre y también para ser bendecidos y nutridos con su palabra. Con ese propósito nos encontramos, nos ubicamos. Muy bien. El sábado pasado estuvimos hablando de la importancia de la vida en el Espíritu y cómo la vida en el Espíritu abre los cielos, ¿verdad? Abre los cielos sobre nuestras vidas y cuando los cielos son abiertos, ¿qué pasa? El cielo se abre y siempre que el cielo se abre, se derrama la bendición, la manifestación gloriosa de Dios. Y ese el diseño de Dios, lo que Él quiere que nosotros estemos experimentando. Una vida en el Espíritu y que los cielos estén permanentemente abiertos sobre nosotros. Es el desafío, es la motivación, es el diseño de Dios y es importante que lo entendamos, ¿verdad? Para estarlo asimilando y estableciendo más y más en nuestras vidas. Habíamos dicho que la iglesia del primer siglo, la manifestación era que ellos se movían con el cielo, ¿cierto? La iglesia del primer siglo se movía con el cielo y es el diseño que Dios está restaurando. Son tiempos de restauración, son tiempos de reforma, volviendo a los diseños de Dios. Y a la luz de la palabra veíamos eso, ¿sí? El cielo se movía con la iglesia y cosas tremendas como las que estudiamos y analizamos el sábado sucedieron. Vamos a continuar entonces en esta dirección. Lo importante es que permitamos que el Espíritu de Dios lo siga estableciendo, ¿de acuerdo? Son semillas que están siendo plantadas por el Espíritu de Dios para que entendamos. Así es como Dios quiere que estemos viviendo, ¿de acuerdo? ¿Ya revisó su celular? Que no me va a interrumpir, ni va a interrumpir a la persona que está a su derecha, a su izquierda. Muy bien. Vayamos por favor al libro de Hechos, al capítulo 7. Todo el libro de Hechos habla acerca de las manifestaciones, de cómo el Espíritu Santo estaba presente trayendo luz y direccionando completamente a la iglesia. Vamos a mirar algo que sucedió con un personaje en el capítulo 7, pero este personaje aparece en el capítulo 6, es Esteban. En el capítulo 6 de Hechos aparece el primer problema que tuvo la iglesia. Y entonces dice el versículo 1 del capítulo 6 que hubo murmuración de unos contra otros, de un grupo de cristianos de extracto griego contra los hebreos. Hubo murmuración. Uno de los problemas que siempre desafortunadamente hay en medio de las congregaciones es la murmuración. El quejarse, el criticar, el formar bandos, aquí apareció. Y es importante que entendamos esto porque es algo que reiteradamente el enemigo va a estar levantando para dividir. La murmuración entre grupos o a un nivel de familias que llegan y critican y murmuran todo, ¿verdad? Entonces eso produce desaliento, produce división. ¿Cuál fue la respuesta para solucionar el problema? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces se estaban repartiendo alimento para las viudas y hubo murmuración en ese sentido, que a ella le dan más, que a mí me dan menos. ¿Sí ha pasado eso de pronto en su casa? ¿Sí? Que le ponen la comida del hijo y sí, ¿por qué a ella le dan más y por qué a mí me dan menos y por qué no sé? ¿Cierto? Todo ese tipo de situaciones infantiles sucedió también en la iglesia del primer siglo. Murmuración. Murmuración, hay que tener mucho cuidado con la murmuración. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Elegir hombres
llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría para comenzar a corregir este tipo de situación. Entonces, la iglesia del primer siglo nos enseña que todo problema se arregla con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se pueden arreglar los problemas al interior de un hogar? Cuando el hombre, ¿cierto? El esposo, la esposa, los hijos son llenos del Espíritu Santo. Ahí se acaban las murmuraciones, las mentiras, bueno, toda una cantidad de cosas que se viven al interior de los hogares y que producen tensión y producen dificultad. La respuesta al diseño de Dios siempre es el Espíritu Santo. O entonces el orden de Dios y aparece, ahí se nombra a un personaje muy especial, Esteban. De él hablan en el capítulo 5, en el versículo 5, como a mitad de ese versículo dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Todos eran, ¿verdad?, llenos en esa dimensión, pero de Esteban se habla de una manera especial, se recalca esa dimensión. En el capítulo 7 aparece Esteban, un hombre poderoso en las dimensiones de manifestar el reino, de hacer milagros, hacer maravillas. Y entonces los llevan a dar cuenta de lo que estaba pasando. Lo llevan arrestado y él tiene que hacer su defensa. En el versículo 51 del capítulo 7, él les dice algo que caracteriza a la gente religiosa. Esto es una crítica dura a la gente religiosa. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces la generación de gente religiosa levanta gente religiosa, por eso dice, como vuestros padres, así también vosotros. La religiosidad es algo que se hereda. Cuando los hijos ven simplemente religiosidad en medio de los padres, pues dicen, bueno, así se vive la vida cristiana, ¿verdad? Cumplo con ritos, cumplo con algunas cosas, pero nada realmente de esencia, de cambio y de transformación. Y lo que Dios quiere es generaciones radicalmente transformadas, y en esto tienen que ver mucho los padres enseñando esa dimensión. Nuevamente el versículo 51, característica de los religiosos, duros de cerviz, o sea que aquí no les entraba nada, ¿sí? No entendían, lo refutaban todo, no aceptaban la revelación de Dios. Querían únicamente era vivir la vida religiosa, la vida de caminar con Dios a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Duros de cerviz, dice, e incircuncisos de corazón. Su corazón no había sido transformado. No se estaba experimentando un toque de Dios que los cambiara. Duros de cerviz, en su mente, en su corazón, estaban mal. Y aparte dice incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, tenían sus oídos taponados, cerradas para las cosas de Dios. ¿Eso a qué condicía? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El religioso siempre va a resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a motivar a que usted ore, lea la Biblia, tome decisiones de santidad, decisiones de compromiso con Dios, tome decisiones de ir creciendo, desarrollar mucho más su vida espiritual. Pero el religioso dice, no hay que ser exagerados, ¿sí? No tenemos que volvernos fanáticos, no tenemos, ¿cierto?, que exagerar la nota. Entonces, a eso lo lleva. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a más. Como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, la iglesia que entiende el diseño de Dios no resiste al Espíritu Santo. Una iglesia ritualista, gente ritualista, resiste al Espíritu Santo. Se queda únicamente en el rito, en el cumplimiento de normas y ciertas cosas, creyendo que de esa manera está agradando a Dios. Eso no le gustó al mundo religioso, pero él continuó hablando y continuó exhortándoles. Dice entonces en el versículo 55,
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La gente llena del Espíritu ve los cielos abiertos, ve la gloria de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, nuestros ojos espirituales son activados y comenzamos a percibir la realidad del mundo espiritual. Y esa era la característica de los discípulos del primer siglo. Era gente llena del Espíritu Santo que percibía la realidad del mundo espiritual. Fíjense bien, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, ¿qué vio? Vio las nubes, vio el sol, vio lo que estaba pasando, ¿no? Trascendió, vio la dimensión espiritual, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, la vida en el Espíritu me permite ver, ¿cierto?, los cielos abiertos y entender quién es el que gobierna. El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre está allí, el Espíritu Santo está actuando, abriendo los cielos, y el Señor Jesucristo está allí, sentado en su trono de gloria, de poder y de majestad. La gente llena del Espíritu percibe la dimensión de señorío de Cristo, ¿sí? Percibe siempre esas dimensiones. Bueno, eso fue duro para los religiosos, lo apedrearon y Esteban murió. Pero dejó un testimonio poderoso, ¿cierto?, de la vida llena del Espíritu y cómo un hombre lleno del Espíritu puede ver los cielos abiertos, puede ver la gloria de Cristo, puede ver al Señor reinando y llenando la vida, llenando absolutamente todo. Estamos llamados a ser esa clase de hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, con los cielos abiertos y con un testimonio poderoso de que los cielos gobiernan sobre la tierra. Pero esto no es un mensaje solo del Nuevo Testamento. Vamos a irnos al Antiguo Testamento y vemos que es un diseño que Dios está estableciendo, solo que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se derrama sin medida sobre nosotros, para que podamos experimentar todos esa dimensión. Vayamos por favor al libro de Génesis. Capítulo 28. Y nos vamos a meter con Jacob. Jacob era hijo de Isaac, era nieto de Abraham. Entonces queremos decir que Jacob era tercera generación. La tercera generación es la que realmente establece los cambios. Yo puedo comenzar como cristiano, mis hijos como cristianos, pero lo importante es si la tercera generación se mantiene. ¿Sí? Si la tercera generación se mantiene. Entonces, la lucha por las generaciones es eso, ¿cierto? Que se levante, ¿cierto?, el papá, los padres entendidos, y sus hijos son entendidos y se levantan en los diseños de Dios, y los hijos, ¿cierto?, la tercera generación también se levanta en esa dimensión, y de ahí comienza a manifestarse aún más con poder todo lo que Dios quiere hacer. Por eso es importante hablar a las generaciones, y tenemos que mirar, ¿cierto?, hasta la tercera generación y más allá. Dios entonces había levantado a Abraham y le dio una promesa, ¿cierto? Le dio una promesa para sus generaciones, que serían poderosos y que a través de ellos serían benditas todas las naciones, ¿cierto? Y todas las generaciones. Entonces, vemos ahora la tercera generación. Estamos en el capítulo 28 de Génesis y nos encontramos entonces con la tercera generación. Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, Abraham hizo bien su tarea. Isaac fue un hombre conocedor de Dios, temeroso de Dios. Tuvo solamente Abraham un hijo, Isaac. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? 2 hijos. Y allí comenzaron un poquito los problemas, ¿cierto? Porque Jacob era más o menos temeroso de Dios y Esaú sí era completamente, ¿cierto?, alejado. Vendió su primogenitura, tuvo un poco, ¿cierto?, lo que Dios quería. Y en ese conflicto entre hermanos, Jacob
Tiene que huir porque su hermano quiere matarlo. Leamos entonces en el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba a causa de las amenazas de su hermano y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Hágase la imagen, ¿cierto? Está durmiendo y el Señor entonces le permite tener una visión, un sueño profético. Y en el sueño profético ve una escalera. Esa escalera que unía cielos y tierra. ¿Y qué pasaba con la escalera? Subían y bajaban ángeles, ¿verdad? La escalera es para eso, para subir y para bajar. Los ángeles estaban allá subiendo y bajando. Y Dios abre también la dimensión espiritual para que nosotros también podamos remontarnos allí en esa dimensión, pero Jacob en el sueño no subió, pero sí vio que se podían unir los cielos y la tierra y que los ángeles subían y bajaban. ¿Sí? Y dice el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjese lo importante que es consagrar las generaciones de acuerdo a las promesas de Dios. Nuestras generaciones tienen un diseño de parte de Dios. Y como padres tenemos que esforzarnos para que se cumplan estas generaciones, estas promesas de parte de Dios para nuestras generaciones. Usted no puede, de pronto es cierto, aquí hay muchos que no son casados, que no tienen hijos, pero usted ya tiene ya tiene proyectado, usted va a ser padre, usted va a ser madre, va a tener generaciones. Y esas generaciones nacen ya pactadas con Dios, con un propósito de Dios. Y es lo que le está diciendo entonces Dios a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Jacob no tenía hijos, le está dando la promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, lo que yo le estaba diciendo era eso. Se van a levantar generaciones que van a ser de bendición para las otras generaciones. Pero Jacob está en este momento experimentando que estaba huyendo de su hermano y los cielos se abren, ¿cierto? Y la escalera allí puesta, uniendo los cielos y la tierra, y los ángeles subiendo y bajando. Dios le estaba diciendo que los cielos se unen con la tierra y que al andar en el camino con Dios, de la mano de Dios, vamos a experimentar de manera continua esa manifestación, cielos abiertos sobre nuestras vidas, cielos abiertos sobre nuestras generaciones. Abraham se encargó de conectarlos. Isaac hizo lo mismo y ahora le tocaba a Jacob. Y Dios le dijo entonces a Jacob, hay esta manifestación y hay una promesa sobre tus simientes. Tú tienes que mantenerte. Porque Dios quiere cumplir sus propósitos. Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestras generaciones. Que experimenten que los cielos están abiertos, que los cielos son los que gobiernan sobre nuestras generaciones para que se cumplan ellos lo que Dios ha prometido. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bueno, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Cuántos hijos tuvieron los hijos de Jacob?
Muchos, investíguelo, ¿verdad? Pero ahí comenzó entonces la multiplicación, ¿sí? El propósito de Dios es entender, nuestras generaciones van a seguir hacia adelante con la vivencia de cielos abiertos sobre sus vidas, caminando en el Espíritu y teniendo en cuenta la promesa y los propósitos de Dios. Nosotros como padres debemos declarar, Señor, no lo que yo quiero para ellos, sino lo que tú quieres para ellos, lo que tú quieres para ellos. Y las generaciones tienen que levantarse también con ese anhelo. Señor, lo que tú quieres para mí, eso es lo que yo quiero que se desarrolle y se establezca realmente en mi vida. Por eso Dios se apareció dándole promesa acerca de las generaciones. Versículo 13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás norte, sur, oriente, occidente, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Piensa en eso. ¿Quiere usted eso para sus generaciones? Usted como padre, usted, cierto, como persona que todavía no tiene generaciones, pero que sabe en su corazón que usted las va a tener, ¿quiere eso para sus generaciones? Yo le invito a que se ponga de pie y tome esta promesa. Porque el Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro. Las promesas de Abraham son para nosotros también los creyentes, ¿verdad? Entonces tome así como si usted va a tomar esa promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tenga su mano allí, aferrándose a esa promesa. Pero usted se está aferrando a esa promesa para usted y para sus generaciones, para que el propósito de Dios se cumpla, para que sus generaciones, usted y sus generaciones entren en los diseños de Dios, y para que las generaciones sean generaciones poderosas, conforme al corazón de Dios. Declare bendición sobre sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y declare que usted pacta sus generaciones con Dios, para que se cumpla en ellos el diseño de Dios. Dígale, Señor, que yo y mis generaciones experimentemos que tú siempre estarás con nosotros, que tú nos guardas por el camino en que nos haces transitar y que nunca nos vas a dejar, ni a mí ni a mis generaciones, hasta que se haya hecho lo que tú, Señor, nos prometes y nos estableces. Amén. Sentémonos. Es importante arrebatar las bendiciones, establecerlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con las generaciones de Jacob? Vayamos por favor al capítulo 32 de Génesis. Dios estaba tratando con Jacob, porque Dios quería, ¿cierto?, seguir tratando para que a través de él se establecieran verdades poderosas en sus generaciones. Jacob está de regreso y está llegando nuevamente a la tierra de donde salió huyendo de su hermano para establecerse. Y entonces en el versículo 24 sucede algo muy especial. Jacob organizó todo, la manera en que iban a dirigir sus campamentos para llegar nuevamente a su tierra. Y el versículo 24 dice, así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tuvo un encuentro espiritual allí. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Y era que Jacob, el nombre Jacob, ¿qué quiere decir? Suplantador, engañador. Y Dios tenía que cumplir un propósito con él y tenía que cambiar su ADN, tenía que cambiar profundamente su esencia. Y esta lucha que se presenta acá era una lucha en la cual Jacob tenía que ser vencido y tenía que ser transformado. Tenía que cambiar radicalmente. Y entonces, fruto de esa lucha espiritual, se produjo un cambio interior en él poderoso. Y por eso Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. El otro era suplantador, engañador. Israel está hablando acerca del que lucha con Dios. No contra Dios, sino aquel que lucha con Dios para ir hacia adelante. Dios lucha, ¿sí? Dios lucha. Y está hablando acerca de eso. Ya no era él en sus propias capacidades a través del engaño, a través de la suplantación, sino ahora era Dios con él. La fuerza de él estaba en Dios y su vida entonces fue cambiada radicalmente y él experimentó eso. Los cielos se abren para que yo entienda también que mis luchas, mi vida hacia adelante es caminando con Dios, luchando con Dios, encarando absolutamente todo con Dios. Y así él entonces regresó transformado. Dice que también su pie la cadera fue descoyuntada, ¿verdad? Y él quedó entonces cojo, comenzó a rengar. Ya su confianza no estaba en él mismo, ¿sí? Su confianza ahora, su apoyo tenía que ser Dios. Para continuar hacia adelante, tomar las batallas, seguir hacia adelante, era completamente en Dios. Esto fue un trato a través del Espíritu Santo para cambiar radicalmente la vida de este varón. De ahí en adelante, imagínense las tertulias en la casa de Jacob. Ya no Jacob, sino Israel. Ustedes saben de que en esa época se hablaba, era la tradición oral, ¿verdad? Lo que los padres transmitían a sus hijos. Y entonces Jacob se sentaba con sus hijos y les dijo, yo tuve que salir huyendo, pero en un lugar tuve un sueño y les contaba, ¿cierto? Lo que él vio, dice, fue una experiencia gloriosa. A mí me dio terror porque la Biblia habla acerca de eso, que él le dio terror, todo lo que estaba experimentando. Cuando la carne no tratada está expuesta a las cosas de Dios, le da miedo, ¿cierto? Le da terror, le asustan las cosas de Dios. Dice que él entró así como en pánico, él comenzó a contar, dice, era una escalera maravillosa, ¿cierto? Unía los cielos y la tierra, allá en la parte más alta estaba el Señor hablando, y imagínense a los hijos oyendo el relato, ¿verdad? Allí todos oyendo. Y que los ángeles subían y bajaban. Y de pronto le preguntó uno, papá, ¿y cómo son los ángeles? No, que unos son de esta manera, son de este color, tienen, bueno, todas las características, hablando acerca de eso. Otro día en otra tertulia entonces le contó, cuando está regresando nuevamente, tuvo un encuentro con un ángel. Dios envió a ese ángel para tratar conmigo, para cambiar mi esencia, para cambiar la arrogancia, todo lo que yo tenía. Y de ahí estuvimos tratando, peleando, y yo sabía que tenía que arrebatar la bendición y le dije al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas, tienes que bendecirme. Y la bendición que él dejó en mi vida fue cambiar mi ADN, cambiar mi esencia. Me cambió el nombre. Fue un cambio tan profundo en mi interior que me cambió el nombre. Antes me llamaba Jacob, ahora me llamo Israel. Antes peleaba yo solo mis batallas, era el engañador. Y le contó algunas escenas de trucos que hacía con su tío Labán, ¿verdad? Y también cómo engañó a Esaú para robarle la primogenitura. Dice, ese era yo. Pero Dios me enseñó que lo que tiene que venir a mi vida no es con trucos, no es con engaños, es luchando con Dios, es yendo hacia adelante con Dios, estableciendo a Dios en mi presencia y batallando con Él para que las cosas se den. Entonces era un rico testimonio, pero el que más tuvo oídos para oír, ¿quién fue? De los hijos de Jacob. José, correcto. Entonces vamos a meternos con José. Había un testimonio de vida que le estaba contando, ¿cierto? Jacob tuvo 12 hijos y a todos les contó lo mismo. A todos les contó lo mismo. Pero uno en especial que atesoró eso en su corazón. Y ese es José. Todos oyeron.
pero no todos sembraron eso en su corazón. ¿Se acuerdan lo que decía Esteban al comienzo cuando leíamos? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Y saben que así hay mucha gente que asiste a las reuniones? Son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Oyen, pero eso no llega profundamente a sus vidas. Eso pasó en la familia de Jacob. Él contaba, ¿cierto? Ministraba, pero no todos experimentaban la misma dimensión de cambio en sus vidas. Pero sí hubo uno que no era duro de cerviz, que su corazón no estaba incircunciso ni sus oídos estaban, ¿cierto?, incircuncisos, sino que él quería oír más y le preguntaba más al papá y bebía y bebía y bebía, y el papá entonces lo tenía más cerca para contarle. Ya los otros hijos, José era uno de los menores, ya los otros hijos decían, bueno, cuentos de viejo y todo, vámonos con las ovejas, ¿cierto? Pero él se quedaba y el papá le contaba más cosas, más en las dimensiones espirituales. Entonces se está levantando la cuarta generación, ¿sí? Acuérdense que la tercera generación es la del quiebre, la definitiva. Lo que va a pasar después ahí, se van a levantar generaciones tremendamente, ¿cierto?, llenas y poderosas. Y eso pasó entonces con José. Vayamos al capítulo 39. ¿Ustedes saben qué pasó con Jacob, con José? Bueno, fruto de que estaba creyendo, Dios le dio sueños y visiones, ¿se acuerdan? Y él soñaba, el Señor le dio visión de que él iba a ser alguien grande, ¿sí? Iba a ser alguien grande. Tuvo sueños y los contaba a los hermanos y los hermanos tenían como recelo con él. Y fruto de eso lo vendieron. Fue vendido. Y fue llevado entonces a Egipto. Leamos entonces el capítulo 39, pero miremos un poquito. Un hombre que joven, tenía 18 años, cuando fue vendido, fue apartado de esa manera. Imagínense lo que es una persona a los 18 años, traicionado por sus hermanos. ¿Sí? Traicionado por sus hermanos porque lo vendieron como esclavo. Y él les rogó que no lo hicieran. Pero los hermanos no querían oír. Más adelante el relato dice que ese ruego digamos como desesperación de él, hermanos, no. Y mientras se lo llevaban los mercaderes, dice que eso quedó grabado en el corazón de los hermanos. Y cuando le sucedía algo malo, decía, eso es porque no oímos los ruegos de nuestro hermano. ¿Sí? A los 18 años, con esa traición tan profunda, tan tremenda, esa herida, y siendo llevado a una tierra extranjera y vendido como esclavo, ¿cuál era el recurso de él? Lo que el Padre le había sembrado en su corazón. La única manera como José podría salir hacia adelante era con ese Dios que había oído de los relatos de su padre. Él había oído que los cielos se unen con la tierra y que los ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Y que Dios estaba allí de manera poderosa para llevar hacia adelante y dar victoria, y que el padre de su nombre fue cambiado para aquel, dice Israel, aquel que lucha con Dios. Eso le quedó grabado en su corazón. Y entonces llegó a una tierra desconocida, traicionado, con profundas heridas, uno puede decir, ¿verdad? Pero él llegó con un mensaje profundo en su corazón. Dijo, me voy a aferrar al Dios de mi padre, al Dios de proezas, al Dios de milagros, al Dios que une los cielos y la tierra, y voy a experimentar su poder conmigo. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, ¿qué hizo? Lo compró. Era una simple mercancía. A los ojos de los hombres, ¿quién era José? Una mercancía. Los hermanos lo vendieron a unos y esos otros lo vendieron a otros. Tremendo, ¿verdad? Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y está en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Era un hombre que José entendió a sus 18 años, que sobre él había una promesa de bendición.
En Él, a través de Él, serían benditas las naciones de la tierra, las generaciones. Y entonces lo que Él se propuso es: yo quiero vivir en el diseño de Dios. Lo que me contó lo que contaba Abraham, lo que contaba Isaac, lo que cantó Jacob, mis antepasados. Yo soy cuarta generación y esa promesa se va a cumplir y yo quiero vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Y entonces Él se conectó con el cielo. Estando en la situación más crítica, nos podemos conectar con el cielo y experimentar que los cielos gobiernan sobre la tierra. Lo importante no es el entorno donde yo estoy, sino cómo está mi corazón, con qué está conectado. Él estaba, cierto, como esclavo en una casa, pero fíjense lo que pasó por estar conectado con Dios. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y está en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Las situaciones difíciles, cuando las vivimos en el poder del Espíritu Santo, uniendo cielos y tierra, vamos a experimentar las más grandes bendiciones, las más grandes victorias. No sé cuáles son los retos, las dificultades en las cuales usted puede estar pasando. Algunas las conozco, pero usted las sabe bien claro y a profundidad. ¿Cuál es la respuesta? Ser llenos del Espíritu Santo para estar uniendo los cielos y la tierra y que el cielo comience a actuar y a manifestarse. ¿Sí? Fue José entonces, ¿qué? Un varón próspero por la bendición de Dios, y finalmente dice, le entregó en su poder todo lo que tenía. Capítulo 39, el versículo 20 al 23. ¿Saben el relato de José? ¿Cierto? Le pusieron una trampa. Parece que José tenía buena pinta y todo eso, entonces la mujer de Potifar quería tener relaciones con él. Él se opuso. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, temía a Dios, y él no iba a dar su brazo a torcer. ¿Sí? No iba a dar su brazo a torcer. Resultado, terminó en la cárcel. Veamos lo que pasó al versículo 20 al 23. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Duro, ¿verdad? De esclavo a preso, a esclavo preso. O sea, como quien dice, perdió completamente su libertad en todas las dimensiones. Versículo 21. Y ese es el pero. Es un pero que siempre está a favor de los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo y que saben unir cielos y tierra. Uno tiene que tomar la decisión, vaya donde vaya, páseme lo que pase, ¿cierto? Voy a vivir lleno del Espíritu Santo, permitiendo que los cielos se unan, ¿cierto?, con la tierra donde yo estoy, en lo que estoy haciendo, porque yo quiero ver la manifestación de Dios absolutamente en todo lo que estoy viviendo. Y entonces dice, versículo 21, pero Jehová estaba con José. Nada de lo que pasaba impedía que él fuera un hombre lleno del Espíritu Santo. Miren, hay cantidad de cristianos amargados que le echan la culpa a Dios por los problemas y las dificultades que han tenido. Y entonces, ¿por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios no hizo esto aquí? ¿Por qué Dios no impidió esto? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios no? Amargura en el corazón. Y siguen a veces en las reuniones, pero tienen amargura en su corazón. Y el corazón ahuyenta la plenitud del Espíritu Santo. Se opone a la plenitud del Espíritu Santo. Un corazón amargado, un corazón con quejas respecto de Dios, apaga al Espíritu Santo, lo contrista y no permite que el Espíritu Santo se esté actuando, se esté movilizando. Yo no entiendo muchas cosas difíciles que pueden suceder en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Pero cuando yo tengo los cielos abiertos, ¿saben qué veo? Lo que vio José, que vio Jacob. El Señor sentado en su trono, gobernando. Él siempre está sentado en su trono, gobernando, y las cosas entonces no se escapan nunca de su mano. A mí me pueden tomar por sorpresa, pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Por eso la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas. Duro, ¿cómo? Todas las cosas
todas las cosas ayudan a bien. Es el testimonio. El Espíritu Santo dice, te sorprendió, pero yo no estoy improvisando contigo. Dios no estaba improvisando con José. Dios no está improvisando con la vida de ninguno de nosotros. Y tenemos que confiar plenamente en Él. Y cuando vienen los problemas y las dificultades, si alzamos los ojos a los cielos, como hizo Esteban, ¿se acuerda el relato? ¿A quién vio? Al Señor allí en su trono, reinando, glorioso, poderoso. Los cielos gobiernan. La gente llena del Espíritu necesita esto. Nosotros nos movemos en esta vida enfrentando retos y dificultades. Pero ¿cómo vamos a salir victoriosos? Cuando permitemos que el Espíritu Santo nos llene y nos dé visión de la realidad del mundo espiritual. No estamos solos. El Dios que está con nosotros está sentado en su trono, gobernando, y no está improvisando con nosotros. Al nada lo toma por sorpresa. Podemos confiar en Él. No entendemos de pronto muchas cosas, pero el que es lleno del Espíritu Santo no cae en amargura, no cae en quejas, no tiene reparos contra Dios. Simplemente, Señor, tú eres más grande de lo que yo puedo entender, y yo puedo confiar en ti. Tu amor es cierto, tu amor es verdadero. Me ha pasado esto, me ha pasado aquello, pero yo sé que puedo confiar en ti. Puedo confiar en la certeza de que tú eres grande, que tu amor es grande y que tú no tienes ningún despropósito conmigo. Entonces, vemos a José de consentido al lado de su papá, ¿verdad? Oyendo los relatos, pero guardándolo en su corazón, porque no era duro de cerviz, no tenía su corazón ni sus oídos incircuncisos, sino que la verdad le penetraba profundamente en su corazón. ¿Cómo superó la traición? Una de las cosas más difíciles de superar es la traición de la gente cercana. ¿Cómo superó la traición? ¿Cómo no permitió, cierto, que su corazón se llenara de amargura? Siendo lleno del Espíritu Santo y viendo, Señor, los cielos gobiernan sobre la tierra, tú estás al control de todo. Estuvo con Potifar y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba amargado con Dios. Él no decía, Señor, ¿por qué permitiste que mis hermanos me vendieran? ¿Por qué permitiste esto? No, Señor, tú estás conmigo. No entiendo esto, pero lo que sí sé, tú estás conmigo. Y tengo los cielos abiertos y voy a disfrutarlo, no importa lo que esté pasando. Llegó a la cárcel. Señor, pero yo estoy acá por la infamia de esta mujer que mintió. Yo no quise caer en pecados sexuales y sin embargo estoy en la cárcel, es injusto. No, él no cayó en eso. Lógicamente, cierto, es un golpe duro. Me dijo, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Y fruto de esa confianza, ¿qué pasó? Se cumplió el pero que trae bendición, ¿verdad? Pero Jehová estaba con él. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel se entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta es la dimensión de vida. La llenura del Espíritu Santo y los cielos abiertos traen prosperidad en todo lo que hago. ¿Sí? Las cosas comienzan a salir mucho mejor en todo sentido. Las cosas comienzan, cierto, a salir. ¿Por qué? Porque es que está el Espíritu Santo llenando mi vida. Porque es que los cielos están abiertos, están interviniendo. En todas las cosas no pueden ser ordinarias. Tienen que ser diferentes, llenas de bendición, llenas de bendición. Y ese es el mensaje, ¿cierto?, que estamos viendo acá en José. En el capítulo 41, está un sueño del faraón, ¿se acuerdan que lo perturbó? Que nadie podía saber cómo interpretar. Y resulta que llaman a José y entonces lo sacan de la cárcel, lo llevan allí y él comienza entonces a dar la interpretación y comienza a dar el consejo. Y después de que José termina de hablar, ¿por qué pudo él interpretar los sueños? Lleno del Espíritu Santo. Y entendió los propósitos de Dios.
entendió los tiempos de Dios, entendió lo que Dios estaba proponiendo. Y entonces una persona llena del Espíritu entiende los propósitos de Dios para poder tomar decisiones sabias absolutamente en todo momento. Y experimentar, ¿cierto?, que los cielos siguen gobernando, se siguen estableciendo. Y él dio la interpretación. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dijo, qué bueno, ¿verdad? Como que el Faraón se quitó el peso de encima, dijo, ¿verdad? Me parece muy bien. Pero fíjense lo que sigue. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tremendo. Lo que él hizo, Faraón entendió inmediatamente. Aquí no hay sabiduría de hombre. Aquí no hay sabiduría de hombre. Aquí lo que hay es sabiduría de Dios. Y este hombre que yo tengo delante de mí es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Dios quiere que se levanten las generaciones en esas dimensiones. ¿Sí? Generaciones llenas del Espíritu Santo. Que la gente va a entender, este hombre, esta mujer, es una mujer sobre la cual reposa la plenitud del Espíritu Santo, por lo que está haciendo, por la manera en que habla, por las soluciones que está trayendo. No es una persona enredada, es una persona con soluciones del cielo. Une los cielos con la tierra y trae soluciones del cielo a lo que se está viviendo. Y Dios quiere que nuestros hogares, nuestras vidas, ¿cierto?, sean llenas, saturadas de las soluciones del cielo. Y que a lo que estemos viviendo traigamos soluciones del cielo. Y entonces dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Ciertamente no lo iban a encontrar en esa época. En esa época no lo iban a encontrar, solo a él. Pero era claro la dimensión del Espíritu Santo que había en él. Vimos en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? ¿Cómo da solución Dios a los problemas? Hombres llenos del Espíritu. No se me pierdan. Todo está entrelazado, por favor. ¿Cuál era el problema del primer siglo en la iglesia? La murmuración, ¿cierto? Y había que atender adecuadamente en las mesas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Hombres llenos del Espíritu. Hombres llenos del Espíritu para producir soluciones. Aquí había una crisis. Egipto, el imperio, se estaba enfrentando a una crisis. Dios le dio un sueño y el pobre faraón no sabía ni qué hacer. Los adivinos de esa época estaban más perdidos que el faraón. Entonces dijeron, uy, hay uno que está en la cárcel. Dios está siempre con él. Y lo llamaron. Y ese fue el que tuvo la respuesta. Y entonces el faraón dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Esas son las dimensiones del Espíritu. Cuando nosotros nos metemos en la carne, caemos en una sabiduría, dice la Biblia, animal, diabólica, terrenal, que enreda las cosas y que no trae soluciones reales. Pero cuando nos metemos con el Espíritu Santo, tenemos la sabiduría que viene de los cielos para traer soluciones del cielo, para unir cielos y tierra, para entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, los tiempos de Dios y establecer diseños para vivir sabiamente en medio de todas esas dimensiones. Entonces, fíjense, estaba Abraham, ¿verdad?, que tuvo comunión con Dios, que caminó con Dios y que se convirtió en el padre de la fe. Vino Isaac, que anduvo en la fe de su padre Abraham, y le tocó ahora el turno a Jacob, tercera generación, que era como la generación bisagra importante allí, para remarcar que las cosas iban a ir hacia adelante. Y Jacob entonces tuvo la visión de los cielos abiertos con la tierra, fue tratado por Dios, su esencia fue cambiada, le fue cambiado su nombre a Israel, y uno de sus hijos entendió y se apropió. Y ese hijo, fíjese lo que le está pasando, llegó a unas dimensiones tremendas de autoridad y de gobierno, experimentando los cielos abiertos sobre la tierra y la sabiduría de Dios y el respaldo de Dios absolutamente en todo.
Versículo 40, lo que dice Faraón: tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Pero cuando le está diciendo, por tu palabra se gobernará mi reino, solo yo seré mayor en el trono, ¿qué quiere decir? Yo soy un adorno. Tú tienes la palabra de autoridad. Tú tienes la palabra de gobierno. Es eso. Y Dios está levantando esas generaciones llenas del Espíritu Santo, que traen las soluciones del cielo, y la gente entiende, por la palabra de ellos se ha de gobernar. Se han de establecer las soluciones, se han de establecer, ¿cierto?, los caminos, las directrices, porque sobre ellos reposa la sabiduría que viene de lo alto. Por eso Dios le dice ahí, Faraón le dice: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El Espíritu Santo nos hace entender las cosas en otra dimensión. ¿Sí? En otra dimensión. Usted puede esforzarse por estudiar muchas cosas en su carrera, en su profesión. Muy bien, hágalo. Pero entre buscando una revelación mayor. La sabiduría que viene de lo alto. Entre en esa dimensión. Entre en esa dimensión. Usted puede ser muy bueno en lo que está haciendo, pero puede ser mejor, excelente en el poder del Espíritu Santo, en el recurso del Espíritu Santo, para ir hacia adelante. Por eso Faraón dijo: no hay otro como usted, lleno del Espíritu Santo, no hay otro al cual Dios le hace saber las cosas y que sea entendido y sabio. Y el Espíritu Santo produce eso. El Espíritu Santo no levanta lo que siempre les he dicho a veces, ¿no? No levanta gente santurrona, que son los bobos a los cuales todo el mundo se burla, ¿cierto? Y le tienen lástima. No, es que pobrecito, es que él es cristiano. ¿Sí? Y no, usted ya sabe cómo son los cristianos: aburridos, débiles, y no sirven para nada. ¿Sí? Ese es el concepto que tienen. Y entonces por eso a veces los cristianos dicen: no, a mí que no se enteren que soy cristiano, porque me van a tildar de bobo, de santurrón, de una cantidad de cosas. Pero cuando yo sé quién soy, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios me llena, y yo sé que cuando el Espíritu Santo me llena, se unen cielos y tierra, entonces no me da vergüenza de ser lo que soy. ¿Sí? Pero cuando no entendemos lo que somos, entonces comienza, ¿cierto?, ese miedo, ese temor. Aquí vemos entonces la cuarta generación. Dios le había dicho a Abraham: yo sé que él mandará a sus hijos y a sus descendientes después de él que anden en mis caminos. Y aquí tenemos al bisnieto de Abraham. Hubo un celo en sus generaciones para ser guardadas por Dios. Y cada generación llegó a más, a más, a más, a más. Y aquí encontramos entonces a José. ¿Sí? En el mayor imperio de la época se levantó él para gobernarlo, para determinar lo que pasaba en ese lugar. Fue tomado de la cárcel. Y entonces después José entendió. Entonces, cuando se enfrentaron con sus hermanos, los hermanos lo reconocieron y le pidieron perdón. Y dijo: no, ustedes no entendían, ni yo tampoco. Pero Dios estaba al mando de todo. Y para bendición me trajo acá. Y es eso. El que es lleno del Espíritu Santo termina entendiendo los propósitos de Dios. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero a medida que caminamos con Él, Dios me va a permitir entender y comprender lo que Él se haya propuesto. Entonces dice el versículo 40, tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Él dice que Faraón lo puso, pero todos sabemos que no fue Faraón.
¿cierto? No fue Faraón. Los hombres que están a nuestro alrededor son circunstancias. Dios siempre es el que está operando en la vida de una persona llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una persona llena del Espíritu Santo que experimenta que los cielos se abren sobre él? ¿Hasta dónde puede llegar? Y hoy Dios quiere que nos levantemos en esas generaciones, como esa generación, que entiende. Son tiempos de reforma. La gente religiosa no sirve para los propósitos de Dios. La gente religiosa es desechada de los propósitos de Dios, porque la religión y el ritualismo no sirve para nada. ¿Por qué la gente religiosa? Para calmar su conciencia. Cuando la gente a veces dice, no, ya cumplí con Dios. Ya fue la misa, o ya fue el culto, ya hizo, ¿verdad? Ya cumplí con Dios. Ahora que Dios cumpla conmigo. ¿Sí? Y entonces se trata ese tipo de relación, ¿sí? Como de tratar así de cumplir. El diseño de Dios no se trata de esa manera. ¿Por qué está usted hoy presente? ¿Está cumpliendo con su familia porque su familia está en la reunión y le toca ir? ¿Por qué está acá en la reunión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido que usted esté acá? Eso es importante. ¿Sí? Es muy importante. Y usted está acá también hoy porque Dios tiene una palabra para decirle. E irle remarcando la importancia de vivir una vida llena del Espíritu. Y que cuando usted es lleno del Espíritu, los cielos se abren. Y usted comienza a entender su destino. Y comienza a entender su propósito para ir hacia adelante. Cuando yo entrego mis generaciones a Dios para que se cumplan los propósitos, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Jacob? Estuvimos orando. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Y eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Para mi vida, para mis generaciones, terceras, cuartas, hacia adelante. Señor, no nos dejes. Tú has prometido y tenemos promesas. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen promesas para su familia, para su casa? Y los que todavía no la tienen, búsquela porque Dios tiene palabras, ¿cierto? Y entonces, cuando usted tiene una promesa de Dios, usted puede decir, Señor, mis generaciones no van a ser dejadas porque tú vas a cumplir lo que tú estás diciendo. Tú lo vas a hacer. Lo hiciste con Jacob, Señor, y Jacob, ¿cierto? No es diferente a mí, yo soy tu hijo, redimido también por la sangre de Cristo. Entonces tus promesas y tus propósitos se van a cumplir en mí y se van a cumplir en mis generaciones. Es lo que Dios desea que se esté haciendo. Entonces, Jacob fue cambiado a Israel. Fue tratado con Dios. Y después cuando entró en la tierra prometida comenzó a levantar sus generaciones, pero hubo uno que le escuchó. Le escuchó y llegó a ser el que gobernaba el imperio, el mayor imperio de su época, el imperio egipcio. De pronto él no soñaba con eso, no se lo esperaba, pero cuando yo soy lleno del Espíritu Santo y los cielos están abiertos sobre mí, el cielo me llena de sorpresas. Cosas tremendas que están pasando. Entonces yo tengo que estar dispuesto, porque los diseños de Dios no son pequeños, son grandes. Dios siempre piensa en grande. Dios piensa en grande para ustedes, para mí, para nuestras generaciones. Dios piensa en grande. Y usted puede ver en este momento su situación y estoy pasando las verdes y las maduras, está difícil, ¿cierto? Pero usted tiene que decir, Señor, tú piensas en grande conmigo. Tú piensas en grande conmigo, tú piensas en grande con mis generaciones, Señor. Y yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mis generaciones. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que hace esas promesas grandes. ¿Qué le dijo a Jacob? Llenarás, ¿cierto?, esta tierra donde estás durmiendo, será para ti, para tus generaciones. Te multiplicarás, te extenderás al norte, al oriente, al occidente, al sur. ¿Sí? Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios pensó en grande con las generaciones de él. Y aquí vemos entonces a José, hijo de Israel. Se cumplió lo que Dios estaba diciendo. ¿Sí? Se cumplió lo que Dios estaba diciendo. Será grande.
Serán benditas en ti las naciones de la tierra, las generaciones serán grandes. Entonces, por eso tenemos que, con celo, vivir nuestras vidas. Porque no solamente soy yo, son mis generaciones. Es el legado que se va a estar dejando. Y Dios quiere levantar esas dimensiones, ¿cierto? Generaciones poderosas en Dios, que viven llenos del Espíritu Santo y que experimentan los cielos abiertos, los cielos abiertos, los cielos abiertos sobre ellos. Miremos un caso más. Daniel, capítulo 3. ¿Me regalarían por ahí un poquito de agua, por favor? Daniel, capítulo 3. También saben ustedes el relato, ¿verdad? Jóvenes que fueron llevados a la casa, bueno, Israel fue invadido por Babilonia y al palacio del rey fueron llevados, dice el versículo 4, muchachos del linaje real, en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados, gracias Lorita. Muchachos, eran jóvenes, eran del linaje real de Israel, pero que en su corazón también había sido sembrada los principios de Dios, la revelación de Dios. Jóvenes que sabían que fueron extraditados de su tierra, llevados a otro lugar, con malas intenciones de cambiarle su cultura, ¿sí? Y entonces tomaron una decisión Daniel y sus amigos, versículo 8 del capítulo 1. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, cuando una persona llena del Espíritu Santo, entiende, conoce a Dios, llena del Espíritu Santo, los cielos siempre van a estar abiertos para con ellos. ¿Sí? Llegaron allí al palacio del rey, pero ellos sabían, el que está lleno del Espíritu Santo y sabe que los cielos gobiernan sobre la tierra, que el rey terrenal puede estar allí, pero el rey celestial es el que gobierna. El Dios de los cielos gobierna absolutamente en todo lugar. Donde quiera que usted vaya puede estar la persona más encumbrada, pero usted tiene que saber, Dios también es Dios acá. Él también es rey acá. Por encima del que está sentado, por encima del que tiene, cierto, el gran título, el que gobierna es Dios. Pero es el testimonio que tiene el que es lleno del Espíritu Santo, el que sabe y vive y actúa de esa manera. Porque los que no, dicen es que si no hacemos esto, ¿cierto? Mal me va a ir. No, los que son llenos del Espíritu Santo saben que los cielos gobiernan sobre la tierra, no venden sus principios. No venden sus principios. Se propuso en su corazón no contaminarse. El que no es lleno del Espíritu Santo vende los principios fácilmente. Es que si no lo hago pierdo el puesto. Es que si no lo hago me van a echar. Es que si no lo hago pierdo. Y está considerando mayor esa pérdida pasajera, terrenal, ¿cierto?, que lo que está perdiendo a nivel espiritual. Y Daniel determinó, no me voy a dejar quitar la llenura del Espíritu Santo. No me voy a dejar quitar que los cielos estén abiertos sobre mi vida. Y voy a tomar decisiones de acuerdo al Espíritu Santo. A lo que tengo que decirle no, le voy a decir no. Y me voy a aferrar delante de mi Dios a Él. Y los demás se van a enterar que aquí hay un creyente en Dios, que vive para Él, pase lo que pase. Y entonces, fruto de todo eso, Dios estuvo obrando, ¿cierto?, a favor de ellos. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Cuando andamos en el Espíritu Santo tomando decisiones radicales, los cielos se abren y descienden bendiciones. ¿Qué bendiciones descendieron sobre ellos? Sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación, un respaldo tremendo, poderoso de parte de Dios. Entonces los cristianos llenos del Espíritu Santo no son los bobos del paseo, son los que están llamados a gobernar y a cambiar las circunstancias, a establecer las dimensiones del reino. La gente llena del Espíritu Santo son gente que cambia radicalmente donde quiera que está, porque trae soluciones del reino. Tiene la unción de los cielos abiertos, y los cielos abiertos entonces derrama bendición sobre la vida de ellos. En el capítulo 3 no está Daniel, pero están los amigos de Daniel. Y allá en Babilonia está la idolatría, y casi que hay el dios del mes al cual hay que rendirle culto. Y el dios del mes en ese momento era el rey Nabucodonosor, que hizo una estatua de él para que todos adoraran. Vamos a leer, por favor, en el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué pasó? Se hizo evidente que ellos no vendían sus principios. Se hizo evidente. El rey, hijo del rey, tal cosa, el rey. Tenemos un Dios que está por encima del rey. No nos doblegamos por la autoridad de la tierra, nos doblegamos delante del que reina. Y estaban viviendo de esa manera. La gente llena del Espíritu Santo no se arrodilla ante las circunstancias para experimentar los cielos abiertos sobre ellos. Continuemos. Vamos en el versículo 12. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Imagínense eso, con ira y con enojo. Uno dice que las dos cosas son similares, ¿verdad? Pero le molestó, ¿sí? Le molestó. Cuando usted anda en el Espíritu, va a molestar a la gente idólatra, va a molestar a la gente religiosa. La gente se va a sentir mal cerca de usted, porque usted anda recto delante de Dios, haciendo lo que es grato delante de Dios. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a, aquí se me comió esto, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Se van a presentar desafíos. Cuando andamos en el Espíritu, con los cielos abiertos, ¿verdad? Se van a presentar desafíos para que los cielos no sigan conectados con la tierra, para que no seamos gente llena del Espíritu. El enemigo odia a la gente llena del Espíritu Santo. Odia a la gente que conecta los cielos con la tierra, y se va a inventar cualquier cantidad de cosas para que eso no suceda. Y aquí entonces estaba en peligro la vida, el trabajo, todo lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y el rey les dice, ¿lleno de qué? Ira y enojo. No sé si alguna vez le habrán hablado a usted así, con ira y con enojo, pero parece que es bastante duro, ¿verdad? Y entonces les dijo, ¿están dispuestos? Porque si no, el horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ya con eso es para hacer temblar a muchos, ¿verdad? Y hacer cambiar de parecer. Que si no lo hago me echan del puesto. Y yo tengo deudas, yo tengo compromisos. Dios entiende, Dios sabe. Sí, Dios sabe que usted no tiene principios. Dios sabe que usted está dispuesto a venderse por cualquier cosa. ¿Sí? Dios conoce el corazón de la gente. Dios está buscando esas generaciones que se levantan, llenas del Espíritu, que unen los cielos y la tierra, y no les tiembla permanecer como cristianos frente a todos los retos, frente a todos los desafíos.
A lo que tienen que decirle no, que le digan no, y a lo que tienen que decirle sí, que le digan sí. Que no ponen apariencia de piedad. Estoy aquí en la reunión adorando, viviendo una vida, ¿cierto?, de pecado, una vida de engaño, una doble vida, sino que son rectos delante de Dios. Y ellos le respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Decirle eso a un hombre que estaba lleno de ira y de enojo, era como para que ¡pum!, ¿cierto?, se le rentaran todos los fusibles con mayor ira. Versículo 19, eso fue lo que pasó. Entonces Nabucodonosor, ¿qué? Se llenó de ira y se demudó el aspecto de sus rostros. Ya estaba con ira y con enojo, pero aquí la Biblia dice que se llenó de más ira. Y cuando se ve al rey en esas dimensiones, todo el mundo tiembla. Paguen esconderos a peso, ¿cierto? El rey está enojado, lleno de ira y se llenó de más ira. Aquí no hay nadie que salve esto. No hay nadie que arregle esta situación. ¿Sí? Se les complicó, ¿cierto? Se les complicó. Pero ellos tenían una convicción: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y de tu mano nos librará. Dios puede hacer que nos libre. Y si Él no lo hace, nos toca ir al horno de fuego, de todas maneras, no vamos a servirte. Seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en Él. ¿Cuál fue la respuesta? Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Con lo que ya estaba caliente, pues ya lo podía quemar, ¿verdad? Ya que era necesario, pero mostró su ira para que les duela más, para que se chamusquen más rápido, para que se derriten más rápido, ¿cierto? Van a conocer el ardor de mi ira, ¿cierto? 7 veces el horno ardiendo mucho más. No sé si algunos han pasado por esa situación de dureza extrema, ¿cierto?, en situaciones. Pero estos hombres llenos del Espíritu Santo, en ese momento no estaban conectados con la ira del rey, estaban conectados con el cielo. Nuestro Dios puede librarnos. El Espíritu Santo siempre va a dar testimonio en los momentos más críticos. Si usted anda en el Espíritu en los momentos más críticos, siempre va a haber voz del cielo, para que usted responda. Para que usted pueda decir: los cielos gobiernan sobre mi vida, no es la tierra, son los cielos. Y aquí se va a ver manifiesto que los cielos gobiernan sobre mi vida. Vamos a conectar la tierra, ¿cierto?, con el cielo, que se cumpla la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Y entonces, versículo 21 dice que fueron lanzados, ¿cierto?, dentro del horno ardiendo. Y en el versículo 24... dice: el rey Nabucodonosor se espantó. Pobre hombre. Con enojo, con ira. Después dice, se llenó de enojo. Mandan a los otros, los manda allá. ¿Y qué pasó ahora? Se llenó de espanto. Tremendo esa oscilación emocional en ese momento. Fuerte, contundente, ¿verdad? De ira pasó a espanto, a miedo, a temor. Las rodillas se pegaron una con la otra, ¿cierto? Le temblaba absolutamente todo. Se llenó de espanto. ¿Por qué? Experimentó que los cielos gobernaban sobre la tierra. Experimentó que lo que estos hombres estaban dicho era cierto. Dios los iba a librar. Encontró que ciertamente había alguien más poderoso que él. Alguien más poderoso que él. Dice entonces, versículo 24, se espantó, se levantó apresuradamente. Imagínense, acá trate de hacérsela como la película, ¿verdad? Está ya lleno de ira y de pronto desaparece la ira y, ¿cierto? Si dice que se demudó su rostro por el enojo, ahora su rostro, ¿cierto?, se cambió radicalmente, pero por el espanto. Y dice que se levantó apresuradamente. O sea, el tipo no sabía qué hacer, casi se quema también al ir allá a mirar las cosas.
¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Así es, rey. Pues yo veo aquí 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Cuando hay ando en el Espíritu, si tengo que meterme en el horno del fuego, se unen los cielos en la tierra para protegerme, para manifestar, ¿cierto?, su respaldo a mi propia vida. Les tocó entrar al horno de fuego, pero no en las dimensiones normales, sino con los cielos unidos y la tierra. Hombres llenos del Espíritu que tomaron decisiones por el Señor, unieron los cielos y la tierra, de tal manera que fue ineficaz todo lo que el rey estaba haciendo. Nada les pasó. Nada les pasó. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Versículo 27, salieron ellos caminando. Tremendo hubiera sido bonito estar allá, ¿verdad? Para ver eso. Señor, nos lleve en el tiempo, en la eternidad. ¡Tin! Señor, queremos ver eso. Ver cómo cambió el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Todas esas mutaciones emocionales que experimentó. Y ver cómo salían ellos tranquilos. Vengan. Salieron del horno de fuego, ¿cierto? Tremendo. Y los miraban, y los tocaban, y los olían, ¿sí? Dicen, no hay chamuscado nada, ni un pelo, no huelen a quemado, ¿cierto? Asustados, todos sorprendidos. Se juntaron en versículo 27 los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones. Los examinaron, ¿sí? Los olieron, los tocaron y estaban sorprendidos. Y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de humo tenían. Los olieron también. No huelen a quemado. ¿Por qué? Cosas tremendas pasan cuando somos llenos del Espíritu. Y en esta dimensión de ser llenos del Espíritu, los cielos gobiernan sobre nuestras vidas. ¿Qué hizo posible que pasara este milagro? Ellos fueron hombres de decisión, hombres radicales. Tomaron decisiones radicales para mantenerse en el diseño de Dios, en los propósitos de Dios. No se dejaron doblegar absolutamente por nada. Hoy en día, cristianos fácilmente caen en pecados sexuales. Cristianos fácilmente caen en pecados de robo, de mentira. Fácilmente se caen muchos pecados. Y por eso es difícil ver generaciones que estén haciendo la diferencia. Pero el desafío ahora es ese. Dios está llevando gente, ¿cierto?, en todas las edades para que tomen decisiones, niños, jóvenes, adultos, mayores, a tomar decisiones. De ser gente llena del Espíritu para que experimenten que los cielos gobiernan sobre la tierra. Cuando tomamos decisiones radicales, el cielo también se pone radical. Ellos tomaron decisiones radicales, nos vamos a volver radicales también en bendición y en protección sobre ellos. Fue tan radical la manifestación del cielo que nada se quemó, lo único que se quemó fueron las cuerdas con las cuales estaban atados. Fue lo único que se quemó, porque no era de ellos. Implicaba, ¿cierto?, ataduras, implicaba esclavitud, pero el cielo destruyó eso y ellos se paseaban tranquilos. Cuando usted toma decisiones radicales para que los cielos se unan con usted, el cielo se manifiesta radicalmente con usted. A eso le tiene miedo el diablo, a que el cielo se manifieste radicalmente. Pero el cielo se va a manifestar radicalmente cuando tomamos decisiones de ese estilo. Y el cielo está atento. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que van a tomar ese tipo de decisiones? Que saben que a la medida que tomen esas decisiones van a dejar bendición a sus nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones van a ser más bendecidas. Por eso encontramos, ¿cierto? Todo el linaje, llegamos hasta José, hasta donde llegó, ¿cierto? En esas dimensiones. Y encontramos a Daniel. Y encontramos a los amigos de Daniel. Entonces, necesitamos entrar en eso para que el mundo entienda. Fíjense lo que dice el versículo 28. Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. El hombre que blasfemaba contra ellos, que está lleno de ira contra ellos, ¿cómo terminó? Bendiciendo al Dios de ellos. Cuando tomamos decisiones radicales, los que se burlan de nosotros, en su necedad, van a terminar bendiciendo al Dios nuestro. Por lo que vivimos, por lo que expresamos. No demos nuestro brazo a torcer. Que no digan, ese es cristiano de palabra, porque esto y lo demás allá. Sino que esta es una persona cristiana, llena del Espíritu Santo, que tiene los cielos abiertos sobre ellos y les bendice. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjense lo que dice lo que sigue. No cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Ese era el testimonio. Ellos son gente radical. Ellos no se andan en aguas tibias. Ellos entregaron sus cuerpos antes de adorar a otros dioses. Que se pueda decir eso de nosotros. Que se pueda decir eso de nuestras generaciones. Gente radical. Que los cielos están sobre ellos abiertos. Que tuvieron que pasar por problemas y dificultades, sí. Pero se quedó un testimonio tremendo, la clase de Dios que tenemos. El Dios que gobierna por sobre los cielos. Y fíjense lo que dice el versículo 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos, sea descuartizado, su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El que los quería rostizar, les tocó engrandecerlos. Les tocó darle espacio de grandeza. Ustedes son gente especial, por favor, más arriba, más arriba, más arriba. Tome en serio a Dios. Tome en serio el ser lleno del Espíritu Santo. Tome en serio el tomar decisiones radicales para Dios. Porque cuando usted lo hace, los cielos se abren y se manifiesta tremendamente la acción de Dios. Se manifiesta tremendamente. Cuando somos radicales, el cielo se vuelve radical en acompañarnos, en bendecirnos, en respaldarnos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Entonces son tiempos, cada día se está exigiendo más. ¿Sí? Se está exigiendo más la tolerancia. Y entonces que los cristianos somos unos exagerados, que los cristianos, cantidad de cosas se está diciendo. Pero es que son tiempos peligrosos para ser tibios, para ser medias aguas. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para ser cristianos auténticos, radicales, llenos del Espíritu Santo y que se experimente los cielos abiertos. Es la única manera. Si nosotros no vivimos eso y se lo dejamos a nuestras generaciones, vivir cristianismo mediocre, van a ser unos derrotados. Van a ser gente conquistada por el mundo, seducida por el mundo, atrapada por el mundo, sin victoria de parte de Dios. Alguien más en el mundo, derrotados. Pero cuando levantamos generaciones, nosotros, ¿cierto? Nos levantamos llenos del Espíritu Santo, son generaciones vencedoras, generaciones victoriosas. Vienen muchos retos. El enemigo cada vez está volviéndose más y más descarado.
Pero para eso hay gente llena del Espíritu, con los cielos abiertos sobre sus vidas, para que cambien completamente las situaciones. Y entonces, acuérdense, el rey que quería destruirlos, les tocó engrandecerlos, engrandecerlos. Ese es el destino de la gente llena del Espíritu, que une cielos y tierra. Y que se levanta entonces un testimonio en todo lugar, todo el mundo tiene que decirlo. Hasta el rey se volvió evangelista. Fíjense lo que dice, ¿no? Bendito sea el Dios. Y dice entonces en el versículo 29, por tanto, decreto el rey, que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Las piedras hablando. Las piedras hablando. Cuando vivimos en esas dimensiones, todos tienen que hablar de nuestro Dios. Todos tienen que decir de nuestro Dios. Por eso Dios quiere ese tipo de generaciones. Gente llena del Espíritu, que une cielos y tierra, y entonces trae soluciones del cielo, sorpresas poderosas del cielo. Amén.